La gestión de un territorio declarado reserva de la biosfera se basa en el plan de acción que este propio territorio presenta a la UNESCO en el momento de ser declarada. Este plan de acción evidentemente se tiene que basar en la estrategia de Sevilla, en el plan de acción de Lima y, como puede ser de otra manera, en los objetivos de desarrollo sostenible que nos marcan Naciones Unidas y en el desarrollo de la Agenda 2030. En ese sentido, en el caso de la Reserva de la Biosfera del Montseny, en este momento el plan de acción se está acabando, estamos llegando al final de los años para los cuales estaba previsto y ahora estamos en un proceso de hacer nuestro nuevo plan de acción. Pero hasta ahora la manera que hemos tenido para poder ir gestionando el territorio ha sido en base a la creación de grupos de trabajo. Grupos de trabajo que en el caso del Montseny básicamente han sido cuatro grupos de trabajo que han ido liderando el día a día y la gestión de la Reserva de Biosfera. Un grupo de trabajo para el tema de la marca y para poner en valor todo el sistema agrícola, el sistema forestal, a través de una marca de la Reserva de la Biosfera. Un grupo de trabajo de movilidad y transporte público. Creemos que es muy importante el tema del transporte público, sobre todo en el caso de una Reserva de Biosfera como es la del Montseny, que está muy cercana a donde vive el 70% de la población de Cataluña, con lo cual recibe muchas visitas. Otro grupo de trabajo que es el de eficiencia energética. Creemos que es un tema básico, tenemos que ponernos a trabajar seriamente, en este caso y en el caso del Montseny, gracias a todo su patrimonio forestal, nos ayuda mucho todo el tema de la biomasa y crear a través de calderas de biomasa, evidentemente a través de otro tipo de energía. Por eso se creó este grupo de trabajo de eficiencia energética y otro grupo de trabajo básico que es la gestión del agua. Como nos gusta decir a los gestores de la Reserva de la Biosfera del Montseny, el agua es realmente el elemento sobre el que el Montseny pivota y la conservación del patrimonio natural pasa por una buena gestión del agua. En base a estos cuatro grupos, evidentemente luego siempre surgen oportunidades. Y en ese sentido, y teniendo en cuenta el objetivo quinto de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de Igualdad de Género, en el año 2017 se hicieron unas jornadas para poner en valor el papel de la mujer en el mundo rural. Y se hicieron unas jornadas en el Montseny donde se invitó a personas de otras reservas de la biosfera para que explicaran su experiencia. La idea que teníamos los gestores en ese momento era poner sobre la mesa un tema que creíamos que era importante, pero tampoco teníamos más pretensiones que esa. Pero realmente las jornadas fueron un éxito gracias a las personas que participaron, gente implicada, gente que realmente puso mucha ilusión y mucho sentimiento sobre lo que estaba haciendo y creó en el Montseny, como a mí me gusta decir, una pequeña revolución. Y cuando se acabaron las jornadas, se acercaron muchas personas, hombres y mujeres, y me dijeron, esto no lo podemos dejar aquí, tenemos que seguir trabajando el tema de la igualdad de género. Y en ese sentido, hemos continuado trabajando. El año pasado aprobamos el Plan de Igualdad de Género de la Reserva de la Biosfera del Montseny, un plan de igualdad que lo que quiere poner sobre la mesa es, bueno, pues que tiene que haber las mismas oportunidades para los hombres y las mujeres. En el mundo rural la desigualdad es aún mayor que en el mundo urbano. Hay una serie de objetivos, todo eso está colgado en la web, no se trata ahora de que yo aquí explique todo el objetivo, pero lo que sí que es importante es que ha sido un plan que ha nacido de la propia población que vive en el Montseny, que nos ha permitido crear una serie de talleres de empoderamiento de la mujer, que se haya creado una asociación de mujeres en el Montseny, las arremangadas, y sobre todo que la gente se conozca. En las zonas rurales, en las zonas de montaña, como es el caso del Montseny, por muy cercana que esté donde vive el 70% de la población de Cataluña, realmente son zonas aisladas y las zonas de los diferentes valles del Montseny no se conocían entre ellas. Las personas, bueno, yo vivo en la valle de Arbúcies, yo vivo en la valle del Congost, pero entre ellas no tenían una relación. Gracias a todos estos talleres, a estas reuniones y al plan de igualdad, se ha empezado a ver una pequeña revolución, que es lo que nos gusta decir a nosotros. Se están creando pequeñas empresas, lideradas por mujeres, que está permitiendo, además, pues que tanto el sector agrícola como el sector forestal, el sector primario, que realmente es el sector que tiene que ayudar al sector terciario, que también existe en el Montseny, empieza a tomar relevancia. Con lo cual, yo creo que ha sido muy importante porque no solo estamos dando
realmente estamos cumpliendo con un objetivo, que es el quinto, claramente, sino también con otros objetivos de desarrollo sostenible, y sobre todo el que a mí realmente creo que es básico, que es el 17, el de las alianzas, crear alianzas para poder avanzar. Bueno, esta es la pequeña experiencia del Montseny, yo creo que es muy importante y bueno, cualquier duda, cualquier cosa, lo podemos seguir trabajando.